Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Acá estamos compartiendo un momento más, un tiempo junto a ustedes. Queremos compartir la palabra de Dios en este día, así que queremos que Dios pueda bendecir tu corazón, tu vida, y que no solo tu vida, sino tu familia y todo tu entorno pueda ser bendecido. Queremos saludarlos a todos, aquellos que se conectan ahora, los que se van a conectar luego o los que van a ver este video más tarde en el correr de la semana, que pueda ser de gran bendición. Así que saludamos a todos los que se conectan siempre de cada departamento, que nos envían sus saludos y comentarios. Los tenemos presentes, oramos por cada uno de ellos, por el Uruguay. Y bueno, estamos siempre en clamor, estamos siempre en oración para que Dios pueda bendecirlos grandemente. Queremos, antes de pasar a la palabra, recordarles lo que son las actividades que tenemos aquí en el Centro Cristiano Emanuel, en Zorrilla 623. Tenemos reuniones generales los días, o principales los días sábados 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Amén. Los jóvenes están a las 18:30, 19 horas más o menos, reuniéndose aquí en la iglesia también los días domingos, y ellos comparten un tiempo juntos donde a veces salen a repartir alimentos, a veces tienen reuniones de oración, de adoración, talleres o actividades dentro de la iglesia para estudiar la Biblia y muchas cosas demás que están muy muy buenas. Así que te animamos a participar de ellas. Si eres joven, puedes unirte. 18:30 horas, recuerda, los días domingos. Amén. Así que bueno, también una cosa más es que estamos juntando alimentos no perecederos. Recuerda, si eres parte del Centro Cristiano Emanuel, de traer un alimento no perecedero para poder ayudar a esas familias que están en necesidad. Estamos repartiendo generalmente por mes alrededor de 30, 40, veces se han repartido 50 canastas al mes. Bueno, eso es gracias a los hermanos de la iglesia que colaboran. También la iglesia, por supuesto, compra canastas, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque la necesidad es mucha. Pero bueno, nuestro granito de arena aporta y puede ayudar a familias. Así que si quieres ser parte, recuerda traer un alimento no perecedero, o que puedas estar orando para que Dios pueda suplir siempre y alcanzar a esa familia. Lo más importante es alcanzarlos con la palabra de Dios, porque dentro de esa canasta va un Nuevo Testamento, el cual es de bendición, porque confiamos que esa palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios. Amén. Así que los animamos, a aquel que es parte del Centro Cristiano Emanuel y aquel que no lo es, pero está mirándonos de otro lugar. Algunos han donado a distancia, así que de alguna manera lo han hecho o se han hecho parte de esta causa de llegar a esos hogares. Agradecemos a Dios, por supuesto, por esa donación que han hecho, y que Dios los pueda bendecir grandemente por ese corazón pensando en el prójimo. Amén. Así que bueno, un poco esto. Ahora quiero pasar a la palabra de Dios. Quiero compartir tu mensaje hoy acerca de una persona llamada Mardoqueo, que está en el libro de Esther. Yo te voy a leer la última parte, en el capítulo 10, en el versículo 1 y 3, voy a leerte esa parte. Y luego voy a tocar 3 puntitos específicos que tienen que ver con eso que sucedió Mardoqueo, ¿no? Cómo él llegó a ese lugar. Hubieron momentos de dificultad, desafíos, de prueba, de soportar, de confiar, pero Dios lo exaltó, digamos, Dios lo puso, lo honró a Mardoqueo y fue grandemente bendecido. Así que yo te voy a leer ahí en Esther capítulo 10, dice lo siguiente: la grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder, y el acta de la grandeza de Mardoqueo, a la que lo elevó el rey, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Así que podemos ver aquí el final de la historia, podemos decir, en el libro de Esther, y sobre todo de la historia en este caso de Mardoqueo, no tanto de Esther como reina, que sabemos que fue también bendecida, sino de este varón llamado Mardoqueo. Ahora bien, uno lee esto y él ve que terminó siendo, dice,
engrandecido por el rey, ¿no? Honrado por el rey. Por supuesto, fue Dios quien usó todo esto. Y dice que pasó a ser una especie de primer ministro en el gobierno. Ese lugar, ese cargo que él ocupó, lo ocupaba otra persona, un tal Amán. Un tal Amán que era una persona bastante orgullosa, soberbia, arrogante, tenía un carácter muy difícil donde discriminaba y buscaba siempre estar cerca del rey. Es más, él vivía y convivía con el rey mucho tiempo, pasaba. Entonces ese lugar le correspondía a él. Entonces, ¿cómo hizo Mardoqueo para terminar aquí? ¿Será que estuvo tocando puertas, buscando a través de amigos poder llegar a un lugar como ese? Vieron que hoy por hoy, no sé si uno lo trae en la actualidad, voy a hablar con fulano, voy a hablar con sultano para que de alguna manera me ayude a ver si yo puedo conseguir un puesto, una posición, un lugar de privilegio y obtener ganancias, obtener buen dinero. Pues bien, vas a ver que Mardoqueo no hizo nada de esto. Mardoqueo es un ejemplo claro de lo que es la confianza en Dios y la fidelidad a Dios. Yo quiero leerte una parte donde hay una demostración, antes de llegar a este momento, de Mardoqueo, una demostración de fidelidad a Dios. Y en el mismo libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 1, se dan un hecho muy particular, y esto era antes de que sucediera lo que leímos recién, al final, ¿no? Que uno ve la historia ya con Mardoqueo como ese primer ministro ahí, a la orden de Asuero, el segundo, primero Asuero y después él. Pero en Esther capítulo 3 dice, decreto de Amán contra los judíos, hubo un decreto, y ahora quiero un poco hablarte del contexto de la historia, pero quiero llevarte a estos versículos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Muy bien. Ahora, ¿por qué no se arrodillaba Mardoqueo, no? Porque él solamente se iba a arrodillar delante de Dios. Además, leyendo el contexto, este hombre, Amán, venía de una descendencia de una especie de tribu que Dios había desechado, Dios no había aprobado. Entonces, al descender de esa tribu ya sabía que eso Dios no lo aprobaba. Y sobre todo porque Amán se iba a arrodillar solo delante de Dios. Mardoqueo se iba a arrodillar solo delante de Dios. Mardoqueo tenía bien en claro lo que Dios representaba para él. Y tenía bien en claro qué era lo que Dios podía hacer. Por fe, por supuesto, porque humanamente hablando, todo lo que iba a hacer, las consecuencias iban a ser grandes. Por supuesto, él no imaginaba todo lo que iba a pasar. Lo bueno, no solo lo bueno, sino que tampoco imaginaba todo lo malo que se iba a dar, porque al tomar esta decisión, de la cual leímos recién, de no arrodillarse, comenzaba una persecución muy, muy grande, no solo hacia su persona, sino hacia todo el pueblo de Israel. Fíjense esa demostración de fidelidad, las consecuencias que traía el ser fiel. Y esto quiero que tú lo tengas en claro también para tu vida. Cuando tú decides ser fiel a Dios, cuando decides, nosotros usamos este término, jugártela por Dios, para demostrarle a Él fidelidad, no haciendo lo que los demás hacen y solamente obedeciendo y siguiendo a Dios, va a haber consecuencias. A veces uno dice, yo me la jugué por Dios y me va todo mal. El mundo se me vuelve en contra. Pues bien, porque es parte del momento de soportar ese acto de fidelidad a Dios. Y aparte también Dios te está viendo. Y Dios tiene control de todo. ¿Qué pasa cuando uno es fiel a Dios y toma la decisión de serle fiel a Dios? Sucede que Dios toma el control de las cosas. Ahora, que Él tome el control no quiere decir que se impidan ciertas cosas, sino que esas cosas malas van a terminar obrando para terminar allí donde terminó Mardoqueo, como primer ministro. Mardoqueo no lo sabía, ni se le pasaba por la cabeza porque no era su interés. No estaba en su interés ser primer ministro, en su interés estaba solamente, o en su corazón, el interés de su corazón era solamente el de ser fiel a Dios. Y ante
la situación que se daba, como leí recién, que había un decreto hecho de Amán. El rey lo engrandeció a Amán y todos se arrodillaban, todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán porque así había sido mandado por el rey, nada más y nada menos. Pero como esta petición del rey iba en contra de los principios cristianos, podemos decir, de Mardoqueo, iba en contra de los principios que él tenía claro acerca de la palabra de Dios, que solo a Dios iban a adorar, él decidió no seguir esa línea, es decir, decidió ser fiel a Dios, decidió demostrar su fidelidad. Amán decidió matarlo a él y a todo el pueblo. En el mismo capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira, pero tuvo como poca cosa echar mano solo sobre Mardoqueo, pues ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Es decir que la ira, la bronca que generó esa decisión de Mardoqueo en Amán, lo llevó a que no solo quisiera matarlo a él, sino que quería matar a todo el pueblo. Ahora bien, ponte en los zapatos de Mardoqueo, ¿no? Él toma una decisión de ser fiel a Dios. Yo creo que al momento de tomar esa decisión, él no pensaba en la magnitud o lo que iba a generar su decisión. Como tampoco tú piensas y sabes ni te imaginas lo que va a generar tu decisión de serle fiel a Dios. Y no fue nada bueno lo que vemos aquí, porque este hombre tenía autoridad de parte del rey. Amán tenía autoridad. Y dice que hizo un decreto contra los judíos y lo mandó por todo el imperio, todo el reino de aquel entonces. Y en cada lugar él dice: hay que matar a los judíos y todo lo que la riqueza que tengan se la vamos a sacar. Ese era el decreto: matar a todos los judíos y sacarles la riqueza. Y el rey todavía le dice: quédatela vos a esa riqueza. Así que imagínense el hambre y la avaricia, todo junto con la ira y la bronca, el odio hacia Mardoqueo, hizo que este hombre no solo quisiera matar a Mardoqueo, sino que quería ir por todo el pueblo. Y a veces cuando tú tomas una decisión de fidelidad a Dios, las consecuencias son reales. Tal vez afecte tu familia, tu matrimonio. No es que vaya a ser destruido, pero va a afectar el ambiente. Imagínate aquí Mardoqueo, por ser fiel a Dios, que lleguen estos decretos al pueblo. ¿Y esto por qué? Es porque lo quieren matar. Y porque Mardoqueo no se arrodilla. Y quién sabe si alguno no habrá pensado: pero qué pavada, ¿por qué no se arrodilla y nos evitaba este trago amargo? Ahora tenemos que andar cubriéndonos, protegiéndonos, y donde este decreto se establezca, nos van a matar, nos van a perseguir. ¿Por qué es tan testarudo? ¿Por qué es tan orgulloso? ¿Por qué no cede un poco? ¿Qué tiene de malo? Muchos podrían haber pensado eso. ¿Qué tiene de malo? Podría haber aceptado y luego seguía adorando a Dios y buscando a Dios. Podría haberse arrodillado y en su corazón no se arrodillaba, seguía adorando a Dios. Pero en realidad no estaba bien eso. Él no quería demostrarlo solamente con el corazón. O en realidad, si de verdad en su corazón tenía claro eso, no se iba a arrodillar. Y cada persona que va a ser fiel a Dios, o que dice en su corazón que va a ser fiel a Dios, y se le presenta una situación donde ser fiel a Dios, en ese momento corre el riesgo de perderlo todo, ¿no? De perder, el riesgo es: podés perder tu trabajo, podés perder quién sabe qué cosas. Que se enojen en tu casa, que se enojen en tu entorno, que se pongan mal. Ese es el riesgo de serle fiel a Dios. Pero cuando una persona toma esta decisión en su corazón, convencida, porque sabe quién es Dios, aunque todo esto se levante en contra, como Amán se levantó en contra, va a permanecer fiel. Las consecuencias de ser fiel a Dios pueden ser difíciles y aún se pueden volver peor de lo que imaginaba. Mardoqueo no imaginó la magnitud de su decisión. De todos modos, siguió adelante confiando en que Dios le ayudaría en medio de toda esta confusión y donde el enemigo parecía ganar terreno. El diablo parecía ganar terreno. El enemigo parecía avanzar. Porque el decreto ya vamos a mandarlo por todos lados y ya vamos a ir a por esto.
y parecía que el enemigo avanzaba. Y en tu vida también a veces parece que tu decisión no imaginabas la magnitud que iba a tomar todo y mucho menos que ibas a ver al enemigo avanzar. Parece que el enemigo está haciendo de las suyas, parece que Satanás está haciendo de las suyas, porque en vez de ver a mis hijos cerca, los veo más lejos. Cuando tomé la decisión de decirle basta este pecado, no entra más a casa, basta de esto, lo saco, no hay más alcohol, no me embriago más, no hago esto, no hago aquello, dejo de hacer estas cosas que me hacen mal, parece que se me vuelven en contra y parece que el enemigo avanza más, parece que se vuelve peor, el tormento parece mayor aún. Pues así estaba Mardoqueo, veía eso, pero ¿sabes qué? Se mantenía fiel a Dios. Yo quiero animarte a mantenerte fiel a Dios, porque yo te leí el final de la historia de Mardoqueo, pero esto fue lo que él también tuvo que vivir antes de llegar a ese lugar. Y antes de llegar a ese lugar de privilegio, de bendición, donde Dios estableció que tiene que estar, hay momentos de demostración de fidelidad a Dios. Y aquí Mardoqueo nos deja un claro ejemplo. Pero no solo fue la demostración de fidelidad, que no se arrodilló, sino que también hubo un tiempo de ayuno y de oración. En Esther capítulo 4, el capítulo siguiente, ahí al 3, en el versículo 15-16, dice lo siguiente: Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré hacia el rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Ahora bien, Mardoqueo no se quedó de brazos cruzados. Mardoqueo demostró fidelidad, pero fue con la reina Esther, que Esther era también descendiente de los judíos, del pueblo de Dios. Esther dice que al principio dudó, pero luego dice, ok, tenés razón, si este decreto se cumple, me van a matar a mí también, porque yo no voy a escapar. Hagamos una cosa, ayunemos y oremos, ustedes y nosotros aquí. Fíjense que hay una demostración de fidelidad, pero junto a esa fidelidad hay ayuno y oración. Y qué importante es el ayuno y la oración. Dice que ella mandó reúna a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días. 3 días de ayuno y 3 días de oración, porque Esther tenía que hablar con el rey y presentarle la situación. Es decir, no se quedaban de brazos cruzados. Eran fieles a Dios, pero se ponían a ayunar, a interceder y a hacer lo que tenían en la mano para hacer. Es importante también que sea fiel a Dios, pero que ese tiempo de fidelidad vaya acompañado de ayuno y oración, de guerra, de batalla. Hoy la batalla no es como en aquel entonces, contra hombres, contra ejércitos. Hoy la batalla es contra el mismo infierno, contra Satanás, sus demonios, que se levantan cada vez que tú decides ser fiel a Dios, cada vez que tú decides dejar la droga, que decides dejar el cigarrillo, que decides dejar de mirar cosas que no tienes que mirar, que decides de seguirle a Dios, que decides de predicar la palabra, que decides de hablar a la gente de Jesús, que decides de comprometerte a llevar la palabra en el trabajo, de donde sea que estás. Cada vez que te decides hacer esto, el diablo se levanta. Por eso es importante demostrar la fidelidad a Dios, pero también el ayuno y la oración, porque de esa manera tú comienzas a deshacer las obras de Satanás. Sabes que cuando comienzas a ayunar y comienzas a orar, lo primero que estás deshaciendo son las mentiras del diablo que vienen sobre las personas. El diablo viene aquí a la mente y comienza a hablarle. Yo me acuerdo en las caricaturas, los dibujitos animados de mi época, hace tiempo atrás, y aparecía un angelito en el hombro y el diablo en el otro hombro. Y el angelito le hablaba cosas buenas y el diablo le hablaba cosas malas. Entonces el angelito le decía, haz esto, bueno, iba, se portaba bien, pero de repente aparecía el diablo aquí chiquitito y le decía, no, quédate con esto y haz lo malo. Y ahí como que comenzaba a pensar todo eso, no oía esa voz y comenzaba y tenía ese impulso, ese deseo de hacer lo malo. Si bien era una caricatura esto, pero eso se lo traemos a la vida real. Es así como el diablo opera. El diablo te va a susurrar mentiras, te va a susurrar que esto, que lo otro, te va a decir que no es así, te va a decir que no puedes. Pero cuando tú comienzas a ayunar y a orar, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vas a comenzar a usar el nombre de Cristo para deshacer esas mentiras del diablo, para hacer caer todas las obras de Satanás y todo lo que el diablo ha planificado. Porque este decreto, el fin de este era que Mardoqueo muriera y que su pueblo muriera, que el pueblo de Dios muriera. Pero ¿saben qué? La intercesión comenzó a levantarse. Y a veces cuando demuestras fidelidad, se levanta el enemigo y parece que se aproxima para destruirte y parece que no hay salida. Pero te levantas
levantas en ayuno de oración, así como hicieron Esther con sus damas y todo el pueblo junto oró, no oró uno solo, sino todo. Fíjense que Mardoqueo mandó a Esther la información y esta propuso ayuno. Todos oraron. Qué bueno y qué importante es que la iglesia ore. La iglesia, nosotros como iglesia estamos ayunando siempre este tiempo por lo que podemos hacer, las actividades que tendremos, si Dios nos permite, prontamente. Estamos ayunando ya desde ahora para deshacer las mentiras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Cada vez que uno se pone en la brecha, el diablo va a empezar a hacer daños, a veces problemas en el hogar, va a tratar de dividir el hogar, de dividir la iglesia, de que cosas se te rompan, de que te sucedan cosas que no tienen explicación. Es el enemigo que quiere amedrentarte, bajonearte, desviarte, distraerte. Pues no le des lugar a todo esto. Levántate en oración, comienza a batallar, a interceder. Es importante el clamor. Claridad sobre las armas que tenían. Esther mandó a pedir ayuno y oración. Podía ver cómo resolver todo desde el punto de vista político, o ver cómo refutar con argumentos válidos y convincentes las mentiras de Amán. Pero Dios quería ir más allá y no solo quería deshacer las obras del enemigo, sino que quería demostrarle que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y a su vez poner en un lugar de privilegio a Mardoqueo. Así que Esther mandó a pedir ayuno y oración. Ella podía haber ido con sus palabras y con su lugar de reina, podía haber refutado todos los argumentos de Amán. Pero pidió ayuno y oración porque Dios le decía que no es con sabiduría humana, sino que es con mi Santo Espíritu. No es con un ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Entendieron que el arma era la oración y el ayuno. Y así la confianza en Dios creció aún más. Fíjense que esa demostración de fidelidad de Mardoqueo, las consecuencias que trajo parecían malas. Pero ¿a qué llevó eso? A que Esther, sus damas que estaban con ella y todo el pueblo se pusiera a ayunar. Así que aquel que estaba dudando de Mardoqueo, qué necesidad tenía, empezó a entender que él también tenía que demostrar fidelidad. Y a veces tu decisión de fidelidad va a hacer que otros también comiencen a serle fiel a Dios. Que otros entiendan a veces. Primero te van a criticar o van a pensar a dudar, pero después cuando entiendan la magnitud de todo y que ese ataque es por causa de serle fiel a Dios y que saben que Dios les va a defender, comienzan a ser influenciados en el buen sentido de la palabra hacia ese ayuno y esa oración, como fue todo el pueblo. Y luego del ayuno y la oración vino la respuesta de Dios. El odio de Amán era tan grande. Amán crecía más en su orgullo, su odio, su rencor. Parecía que iba creciendo. En el capítulo 5, versículo 11 y 13, dice lo siguiente. Y Amán empezó a referirles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo con que lo había engrandecido el rey, y cómo lo había enaltecido sobre los magistrados y los servidores del rey. Y Amán añadió, también la reina Esther a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que dio, sino solo a mí. Además, para mañana yo seré su invitado junto al rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. Fíjense que el orgullo que tenía era tremendo, cómo parecía que iba creciendo más y más. Y parece, aunque parezca que el enemigo se toma el terreno, parece que Amán aquí había sido invitado por Esther y parecía que todo iba viento en popa, como se dice. Pero cuando veía a Mardoqueo lo confrontaba con la realidad. Y el odio era grande. ¿Y saben qué? No se estaba dando cuenta que iba camino a su destrucción. Iba camino a perderlo todo. Por eso tú mantente fiel a Dios. Porque aquellos que no son fieles a Dios terminan como Amán. Enorgulleciéndose por las obras hechas, enorgulleciéndose porque parece que no pasa nada y siguen en el lugar de estatus o en un lugar de privilegio, pero no se dan cuenta que ese mismo orgullo los va a terminar destrozando. Esa misma confianza en sí mismo los va a terminar perjudicando. Yo primero tengo confianza en Dios y Dios me ayuda a entender que Él me ha dado dones y talentos y tomo eso que Dios me dio, los dones y talentos, y los pongo al servicio de Dios. Y a través de ellos lo glorifico a Dios, por eso me esfuerzo, porque uno dice cómo uno no tiene que confiar en sí mismo. Es decir,
Si yo voy a hacer algo, confío en que eso va a ser posible. Pero no porque yo soy capaz, sino porque Dios me dio esa capacidad. Y es muy diferente eso. Es muy diferente a creerse que uno puede hacer mucho, a creer que Dios le ha dado la capacidad para poder hacer mucho. Y cuando yo no puedo mucho, la gracia de Dios viene, aunque está siempre el favor, la fuerza de Dios, el poder de Dios viene y me lleva a hacer mucho más de lo que yo puedo pedir y entender. Entonces así obra Dios. Pero recuerda, demostración de fidelidad, ayuno y oración, y la recompensa llegó. Amán tenía mucho odio. El plan del enemigo y el plan de Dios. Aquí en el punto final vemos lo siguiente. Amán mandó a hacer una horca de 25 metros y por la mañana estaba decidido a pedir la muerte de Mardoqueo. El diablo diseñaba su plan. Dice que cuando vio esto, Amán se enojó y habló. Dice, manda a hacer, la esposa y sus amigos le dijeron, manda a hacer una horca de 25 metros y pedí la vida de Amán, de Mardoqueo. Ok, esa noche hizo la horca y esa noche, mientras él hacía la horca y el diablo diseñaba ese plan para matar a Mardoqueo, Dios ya tenía sus planes y estaba deshaciendo esos planes. Dice, Dios tenía un plan, pues dice que al rey se le va el sueño, ¿no? Ahí uno va un poquito en otro capítulo más adelante, se le va el sueño y dice que como se le va el sueño para leer algo, va y le pide el libro de las crónicas. Y cuando, fíjense que un libro, había muchas historias escritas ahí, situaciones que se habían dado en el reino, hechos que se habían dado. Y él va y abre el libro y cuando lo abre se encuentra con una historia donde el personaje en cuestión era Mardoqueo. Y lee, dice que Mardoqueo le había salvado la vida al rey. Dice que había un complot de dos eunucos que trabajaban para el rey, estaban planificando un complot para matar al rey. Mardoqueo lo oye, lo hace saber a Esther, Esther lo hace saber a los que sirven al rey, el rey se entera, investiga, los descubre, los manda a matar. Y ahí estaba escrito. Ahora fíjense, mientras Amán construía la horca para destruir a Mardoqueo, Dios ya estaba deshaciendo esos planes de Amán. Y mientras pasaba esto, Mardoqueo seguía fiel y seguía buscando a Dios. Mientras tú te mantienes fiel y sigues buscando a Dios, el enemigo prepara planes contra tu vida, para destruirte, para matarte. Pero Dios ya está paralelamente haciendo todo para deshacer esos planes, para deshacerlos a todos y llevarte a ese lugar de privilegio. Fíjense que el rey dice que lee, dice, ¿qué se le ha hecho a este Mardoqueo? Nada, dice, ok, vamos a hacer lo siguiente. Dice que agarra al rey y cuando venía Amán en el patio ya con todo preparado, ¿no? Y con la mente puesta en matar a Mardoqueo, voy a ir a pedirle la cabeza de Mardoqueo, voy a pedir que lo ahorquen. El rey dice, manda a llamar, ¿quién anda afuera? Dice, Amán dice, mándalo a llamar, decirle que venga. Y cuando entra, como el rey lo mandó a llamar, dice, antes de plantear la situación, voy a ver qué quiere el rey. El rey le dice, che, escúchame una cosa, ¿qué se le va a dar? Dice, ¿vos qué le darías a alguien que quieres honrar? ¿No? Y dice que, yo voy a tratar de ver si lo... acá, en el versículo 6 o 7 dice, le dijo, ¿qué cosa habría que hacer para engrandecer y honrar a una persona? Justo, Amán estaba en el patio y el rey dijo que entre. Amán entró y el rey le preguntó, estoy leyendo el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó en su corazón, por orgulloso, ¿no? ¿A quién más deseará honrar al rey sino a mí? Fíjense la vanidad y la seguridad que tenía en su orgullo y lo que vivía. Entonces Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey desea honrar, que traigan la vestidura real con que se haya vestido el rey y el caballo con que haya cabalgado el rey y pónganle una corona real sobre la cabeza. Que entreguen la vestidura y el caballo por medio de alguno de los oficiales más nobles del rey y que vistan a aquel hombre a quien el rey desea honrar. Haz que lo paseen a caballo por la plaza de la ciudad y proclamen delante de él, así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma la vestidura y el caballo, como has dicho, y haz eso
con el judío Mardoqueo que se sienta junto a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces Amán tomó la vestidura del caballo y vistió a Mardoqueo y tuvo que hacerlo todo vistiendo a Mardoqueo. Fíjense, el diablo tenía un plan para destruir a Mardoqueo, pero Dios, cuando el diablo pensaba que tenía todo ya hecho, Dios ya había establecido la solución y la bendición para Mardoqueo. Y así es contigo, por tu fidelidad, por tu tiempo de ayuno y oración, mientras el diablo busca deshacerte, mientras el diablo quiere matarte, Dios ya estableció tu salvación, estableció tu libertad y tu bendición. Recuerda, estableció tu salvación, libertad y bendición. Y eso es lo que te espera por causa de tu fidelidad y de tu clamor, ayuno y búsqueda de Dios. Séle fiel a Dios. Fíjate que el mismo Amán tuvo que ir a honrar a Mardoqueo. Y Dios va a hacer que aquellos que te han hecho mal, tus enemigos, vengan y terminen reconociendo que tú tenías razón, que tu Dios es poderoso. Serán humillados quienes te han querido destruir. El diablo no va a poder contigo porque Dios está contigo. Y el final, ¿cuál es? El que leímos recién. Dios honró la fidelidad de Mardoqueo. Dios premia a Mardoqueo y fue lo que hicimos recién. ¿Dónde terminó Mardoqueo? Dice que Amán terminó siendo ahorcado. En la horca que él preparó para Mardoqueo, ahí terminó muriendo Amán. Y Mardoqueo terminó, en vez de ser muerto, en el lugar que tenía Amán. El orgullo precede a la caída, dice la Biblia. La humildad precede, ¿no?, a los lugares de privilegio. Es decir, el orgullo está antes de que caiga. Y cuando uno es humilde, eso precede al lugar de honra, de bendición que Dios pone. Le pone como primer ministro de Persia a Mardoqueo. La fidelidad a Dios siempre será recompensada y Dios te recompensará grandemente porque Dios es fiel. Y dice que Dios es fiel, si Dios es fiel, Él permanece siempre fiel. Así que en este tiempo Dios va a bendecir grandemente tu vida. Mantente fiel, busca a Dios y Él te va a bendecir. Hay batallas, hay pruebas, sí, pero Él te va a llevar a ese lugar de victoria si tú te mantienes fiel a Él. Amén. Vamos a orar en esta noche para que Dios bendiga este tiempo y que puedas seguir adelante y puedas ver esa victoria. El enemigo ha querido destruirte, quiere destruirte, hoy no va a lograrlo porque Dios está ahí intercediendo por ti, deshaciendo sus planes y llevándote a ti a la victoria. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. En esta noche queremos bendecir a todo aquel que está ahí, que ha decidido permanecer fiel. Dale la fuerza, Señor, como Mardoqueo, con ayuno y oración pueda mantenerse a fidelidad, Señor, mantenerse firme. Oro, Padre, para que esos lugares de privilegio les sorprendan, Padre. Todo lo que el diablo levantó se ha destruido ahora. En el nombre de Jesús lo deshacemos y oramos, Padre, para que sean sorprendidos tus hijos. Aquellos que se mantienen fieles, bendícelos en gran manera. Padre, veremos tu mano sobre sus vidas. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está contigo, amén. Dios es fiel. Te saludo una vez más desde aquí. Desearte grandes bendiciones. Recuerda de suscribirte al canal de YouTube de la iglesia si no estás suscrito. Ahí darle clic a la campanita para poder recibir cada vez que estamos enviando un video, subiendo un video o salimos en vivo, puedas recibir la notificación y verlo y compartirlo con alguien más. Recuerda compartir el link también para hacer de bendición a otros. Amén. Te saludamos una vez más. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.